Si es que lo vieron, pues, que pareciera que no lo vieron, pero bueno. Ok, listo, muy motivador. Bueno, sí, sí, ahí sí que tenemos que dejar todo eso que nos sobra y esculpirnos a nosotros mismos, a cómo nosotros nos queremos ver en X periodo de tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Sigo revisando todavía las segundas entregas. Esta semana avancé muy poco porque tenía que hacer un par de cosas ahí que me quitaron el tiempo. Sí, bonita reflexión. Y pues espero esta semana, digamos, el periodo del 15 creo que me va a servir para avanzar en todos esos temas. Em, de ahí lo que sí, digamos, les mandé retroalimentación es del avance que vi en de lo que hicieron la semana pasada, ¿verdad? Y digamos ahí, pues lo único que tengo que expresarles es siempre mi preocupación porque no miro que haya avance. Digamos, de hecho, de los 40 o bueno, vamos a ver, no sé si todavía siguen los 40 porque digamos en la segunda entrega solo entregaron 38, pero del avance, ese avance que hicieron el sábado pasado, solo lo entregaron 20, o sea, solo lo entregaron la mitad. Los otros 20, mm, no sé si trabajaron o no trabajaron, no sé si digamos, si avanzaron en sus proyectos o no. Pero bueno, ya ahí sí se los dejo ya a responsabilidad de cada uno de ustedes. Digamos, yo creo que ya son muchachos que están en último semestre, eh, ya saben qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, la idea de que entreguen avances y la idea que pueda yo revisar eso es como para ir viendo cómo ustedes pueden irlo mejorando. A los que entregaron, a todos los que entregaron, les di cierta retroalimentación. La principal retroalimentación es mi preocupación porque no miro que haya un avance. O sea, miro que hay avance. O sea, vamos a ver, vamos a parafrasearlo. Miro que el avance es muy poco con respecto a lo que ya deberían de tener. Digamos, yo creo que esa sería la forma correcta de expresarlo, ¿verdad? No es que no hayan avanzado, lo que pasa es que no se ha avanzado en el ritmo en el que supuestamente ya deberíamos de estar, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, porque ya ahorita prácticamente hoy es 12, tienen, digamos, yo les di una semana más y tienen 2 semanas para entregar, prácticamente tienen que entregar esos 2 capítulos y esos 2 capítulos prácticamente es el sistema ya hecho. ¿Sí? Entonces, y no vi eso ¿cómo se llama esto? En los avances que vi, que pude revisar, ¿verdad? Entonces, un trabajo creo que vi, que sí, digamos, sí lleva, lleva un buen porcentaje de avance, ¿verdad? Entonces, digamos, volverles a expresar mi preocupación, por un lado, ¿verdad? Porque no miro ese avance. Y segundo, a invitarlos a que realmente se esfuercen en cómo se llama, en hacer este trabajo, ¿verdad? O sea, digamos, como siempre les he dicho durante todo el semestre, este es un trabajo fuerte, no es un trabajo fácil, ¿verdad? Pero se puede sacar. Entonces, pero sí requiere mayor tiempo del que normalmente le pudieran invertir ustedes a sus cursos, ¿verdad? Es muy probable que ustedes tengan otros cursos que también estén llevando. Entonces hay que compaginar esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, sí los invito a que le metan más, o sea, a que le pongan más tiempo, a que le inviertan más tiempo a esto, ¿verdad? Porque si no, no van a salir, o sea, si no, no van a terminar, ¿verdad? Y me preocupa pues porque digamos obviamente el sentido de esto es que puedan aprobar el curso, pero
pero tiene que haber un producto, ¿verdad? Y si no está el producto, no puedo yo aprobar algo que no está, que no existe, o que va a existir a medias, ¿verdad? Eso tampoco es bueno porque, digamos, se los vuelvo a decir muchas veces, ¿verdad? O sea, digamos, esta es su carta de presentación ante, ante el gremio profesional, ¿verdad? Eh, no los van a dejar graduarse si este trabajo no está bien, ¿verdad? Entonces, entonces creo que sí es importante ponerle la atención del caso, ¿verdad? Entonces, vuelvo a expresarles esto, ¿verdad? Y se los voy a seguir expresando porque lo que pasa es que no, digamos que No miro entendemos. muy poco avance. No, no, tal vez no es que no entiendan, lo que pasa es que tal vez no han tomado conciencia de lo que representa, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si ustedes no se han metido ahorita a hacer las cosas, ¿verdad? O quieren hacerlo como lo hacen en los otros cursos, donde, digamos, 2 o 3 días antes están haciendo, y eso estoy exagerando, ¿verdad? Porque, digamos, yo he dado cursos durante mucho tiempo, ¿verdad? Y siempre las tareas las entregan digamos, las hacen en el mismo día o a minutos del vencimiento, ¿verdad? Entonces, aquí no se puede hacer eso porque no les va a dar tiempo. O sea, digamos, si lo tratan, si ustedes me dicen la fecha de entrega es 26 y lo quieren empezar a hacer el 24, están perdidos. No se puede, ¿verdad? O sea, no se va a poder. Este es un trabajo constante. Este es un trabajo, digamos, de ir avanzando, 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 porque créanme, el capítulo 4 yo vi lo que vi y es que me están poniendo teoría de los requerimientos. Ahí ya no hay teoría. O sea, si quieren ponerme un poco de teoría está bien, pero lo importante ya son los requerimientos que ustedes recogieron del sistema que ustedes están haciendo. Si van a determinar los requerimientos, ya es decir, qué características va a tener el sistema. De los 20 que revisé, 5 si mucho tenían algunas características de lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Los demás no. Los demás tenían pura teoría. Y de ahí, y si nos vamos después al capítulo 5 del diseño, digamos, unos ni lo han empezado y otros, bueno, esos de los que revisé, imagínense los que no revisé. Los que no revisé no quiero ni, no me imagino por dónde van. Espero que haya sido porque estén avanzando mucho y por eso no pudieron entregarlo, ¿verdad? Pero, digamos, en el capítulo 5 digamos, de diseño, solo vi la base de datos y apenas, ¿verdad? Entonces, entonces creo que, ¿cómo se llama esto? Eh, pues vuelvo a llamarlos a la reflexión y no me voy a cansar de hacerlo porque, digamos, créanme que yo lo que quiero es que ustedes salgan, ¿verdad? Pero tampoco puedo hacerlo, puedo hacerlo sin un producto, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Entonces, yo les voy a apoyar y les estoy tratando de apoyar lo más que puedo. Ya les dije, digamos, incluso qué secciones tienen que ver en el capítulo 4, qué secciones tienen que ver en el capítulo 5. Eso no lo había hecho yo en cursos pasados, ¿verdad? De hecho, hoy les voy a decir qué tiene que tener el capítulo 6, ¿verdad? Y así prácticamente ya tienen todo el contenido, ya tienen todas las secciones que tiene que tener su trabajo para que lo terminen, ¿ya? Entonces ya solo es cosa de ir rellenando esos espacios, ¿sí? Eh, entonces creo que es importante siempre mencionárselos y creo que me voy a seguir tomando el tiempo que sea necesario para invitarlos a ustedes, ¿verdad? Para que cosas, para que avancen, ¿sí? Entonces, eso es. Bueno, eso entonces, después de mi llamada a la reflexión número 854, ¿verdad? Vamos vamos a ver la presentación del día de hoy que trata sobre el diseño de investigación. ¿Y por qué el diseño de investigación? Porque, digamos, el resultado del trabajo al final de cuentas
pues van a haber dos productos importantes o un producto importante que es su software o su solución, digamos, por ejemplo, su solución de domótica. Bueno, al final todo se cuenta, todo es software, ¿verdad? Eh, entonces, dentro de las diferentes ramas que cada quien está trabajando, algunos están trabajando sobre inteligencia artificial, otros están trabajando sobre business intelligence, otros están trabajando sobre domótica y otros están trabajando sobre desarrollo de otro tipo de desarrollo de aplicaciones, digamos, más del lado comercial, ¿verdad? Entonces, eh, entre todos ellos, digamos que ese va a ser el producto de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero ese producto, digamos que digamos, y lo que les he venido mencionando en el proceso puramente de investigación, ese es, digamos que, el estímulo, ¿sí? Desde el punto de vista investigativo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el aplicar ese estímulo a una institución, a un grupo ¿cómo se llama esto? De, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que comprobarse de alguna forma. Por eso ustedes elaboraron una hipótesis. Por eso ustedes esa hipótesis le pusieron unas variables, porque son las consecuencias que ustedes esperan de el aplicar ese estímulo, ¿sí? Las variables dependientes van a verse afectadas por ese estímulo o esa variable independiente que le estamos poniendo, que es ese sistema o que es esa aplicación o que es ese software de inteligencia artificial, lo que ustedes estén haciendo, ¿ya? Entonces hay que comprobarlo de alguna forma. Entonces hoy miraremos cabalmente el contenido o digamos, vamos a ver la teoría, ¿verdad? La teoría de lo que involucra esto y les voy a ir dando como las cosas que ustedes deberían de hacer, ¿verdad? Para que ir comprobando esa hipótesis, ¿verdad? O sea, el capítulo 6 es la implementación como tal de la solución, o sea, la evidencia de que se implementó, esa es una cosa, y la otra es cómo ustedes comprueban su hipótesis. Esas son las dos cosas que tiene que tener el capítulo 6, ¿verdad? Entonces ya es la última parte. Entonces yo ya les voy a dar al día de hoy, siendo 12 de septiembre, 2 meses antes de que termine su trabajo, ¿verdad? Les estoy dando ya, digamos, todo el contenido de lo que tiene que tener su trabajo, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, presentación, ¿dónde estás? Vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto, porque si no se mira muy lento. Yo creo que ahí está. Ahí ya lo miran. Ok, listo. Bueno, miremos pues. Diseño de la investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un diseño de investigación? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es, digamos, el plan que yo elaboro para que pueda obtener la información que se requiere de una investigación, ¿verdad? Eso es lo que busco ahí, ¿verdad? Eh, el investigador, o sea, cada uno de ustedes, ¿verdad? Va a utilizar eso para, y miren ahí lo importante y por eso lo remarqué, para analizar la certeza de sus hipótesis, ¿verdad? Y para aportar evidencia de la investigación que ustedes hicieron. O sea, digamos, aquí ustedes comprueban si la investigación que ustedes hicieron va a llegar al resultado que ustedes predijeron, ¿verdad? Ustedes hicieron una predicción en el capítulo 1, ¿verdad? Con una hipótesis, ¿sí? Diciendo, el resultado de mi investigación asumo que va a ser este. Entonces, hay que comprobarlo de alguna forma. El diseño de la investigación sirve precisamente para hacer esa comprobación, ¿verdad?
Y dice que si este diseño, si esta parte de la investigación se lleva a cabo de buena manera, o cuidadosamente, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, este trabajo o el trabajo que ustedes están haciendo va a tener mayores posibilidades de generar conocimiento nuevo, ¿verdad? O conocimiento que antes no teníamos eh, sobre lo que nosotros estábamos haciendo, sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el diseño de la investigación. Eso es, ¿sí? ¿Qué tipos de diseño tenemos? Pues tenemos dos tipos de diseño. Tenemos un tipo de diseño experimental o a través de experimentos, ¿verdad? Y un tipo de diseño no experimental, ¿verdad? Que no es a través de experimentos, sino a través de obtener evidencia de otra forma. Digamos, si ustedes lo miran así, nuestras investigaciones, ¿sí? Al final de cuentas, son experimentales. O sea, nosotros estamos haciendo un experimento para ver si lo que nosotros estamos haciendo un aporte práctico, ¿verdad? Un aporte, digamos, de un producto tangible, y a ese producto tangible le vamos a ver si realmente eh, produce un beneficio o produce nuevo conocimiento o produce nueva información sobre lo que nosotros estamos elaborando cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, digamos, al final de cuentas son investigaciones experimentales, o sea, son investigaciones experimentales. Vamos a ver en dónde las vamos a clasificar, porque por el tiempo que tenemos, o sea, obviamente los experimentos puros toman mucho más tiempo, ¿verdad? Y son con poblaciones al azar, ¿verdad? O sea, con poblaciones que se conforman su muestra de una manera muy aleatoria. Este no es el caso, o sea, no va a ser el caso de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar ya sea cuasi experimentos o pre-experimentos, ¿verdad? Más me inclinaría porque todo el mundo está haciendo un pre-experimento y vamos a explicarles por qué, ¿verdad? Entonces, eso es digamos, los tipos de diseño que hay, ¿verdad? Luego, los diseños transversales y los diseños longitudinales, digamos, son investigaciones que no se hacen desde el punto de vista experimental, sino se hacen a través de una encuesta, a través de un cuestionario, ¿verdad? Y se hacen a través del tiempo o a un periodo en particular o a un punto del tiempo en particular, que es el caso de los transversales, o en el tiempo o en el transcurso del tiempo se hacen varias mediciones que son esos que son los longitudinales. Esos los los mencionamos, ¿verdad? Más sin embargo, no es, no es el objetivo, o no pienso yo que sea el objetivo de nuestras investigaciones. ¿Dudas? Todo claro, como siempre. O nadie está prestando atención, una de dos. Pero bueno, ¿sí estamos bien? ¿Vamos bien ahí? Una consulta, ingeniero. Sí, dígame. En este caso nosotros podemos aplicar cualquiera de todos los tipos de diseño. En este caso, por ejemplo, para el área experimental, podríamos únicamente basarnos en una etapa o un tipo pre-experimento, Ujú. por cuestiones de tiempo, se podría decir. Sí, digamos que lo que pasa es que, y como van a ir viendo, y digamos ustedes mismos van a ir viendo por qué, digamos, digamos que el tema de experimentos puros toma más tiempo. Entonces digamos, desde mi punto de vista, que, digamos, no lo podemos aplicar por el tiempo que tenemos, ¿ya? Más sin embargo, un preexperimento o un cuasi experimento sí pudiéramos llegar a aplicarlos, ¿verdad?
Entonces, digamos, solo es la comprobación desde ese punto de vista y hay que ver los mecanismos o los instrumentos que vamos a tener para poder comprobar eso, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. Ok, vamos a ver, entonces, ¿qué es un experimento? ¿Verdad? Dice que son estudios de intervención, ¿verdad? Donde se genera una situación que trata de explicar cómo afecta a quienes participan en ella, ¿verdad? Y, y ahí donde empieza la cuestión de los experimentos, en comparación con quienes no lo hacen. Normalmente los experimentos tienen un grupo de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros deberíamos, si en dado caso tenemos que hacer un experimento, tendríamos que tener un grupo de, ¿cómo se llama esto? De donde aplico el estímulo y un grupo donde no aplico el estímulo. Quiere decir que yo tendría que tener una empresa, una institución donde implemente el sistema y otra empresa donde no lo implemente. ¿Ya? Entonces, ahí eso no lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, las personas que están haciendo un software que todavía no tienen para quién hacerlo, sino lo van a hacer para una población, ¿verdad? En particular, ¿sí? Entonces, ellos tal vez sí podrían hacer ese experimento, porque entonces están las personas que sí utilizaron el software y las personas que no utilizaron el software, ¿verdad? Entonces, pero digamos que yo les voy a dar aquí la receta, ¿verdad? O digamos las diferentes recetas que pueden ustedes utilizar. Ya ustedes dirán con su criterio. Yo voy a sugerir algo, pero digamos es una sugerencia, ¿verdad? Pero ustedes pueden, a través de estudiar esto, pueden decir, bueno, tal vez sí yo puedo aplicar esto, ¿verdad? O yo puedo aplicar aquello, ¿verdad? Entonces, los experimentos manipulan tratamientos, manipulan estímulos, manipulan intervenciones, ¿verdad? Que son las denominadas variables independientes, que en nuestro caso, ¿qué sería? ¿Cuál sería nuestro estímulo? El sistema, exactamente, Álvaro, ¿sí? El sistema, ¿sí? Para observar esos efectos de esa aplicación de ese sistema, ¿verdad? En una situación de control. O sea, la situación de control es donde nosotros lo estemos nosotros implementando, ¿ya? Entonces, lo que queremos ver es qué es lo que pasa al implementarlo, ¿verdad? Y los experimentos tienen varios requisitos, ¿verdad? Eh, dice que yo tengo que manipular esa variable, una variable independiente. Ese estímulo lo tengo que manipular para ver qué efecto tiene sobre las variables dependientes, ¿verdad? Y eso, digamos, ahorita no es necesario que lo entiendan del todo, porque lo que pasa es que a veces como que no lo entendemos si no tenemos un ejemplo o una situación donde aplicarlo, ¿verdad? Pero, digamos, la variable independiente, ¿qué es? En nuestro caso es el sistema, ¿verdad? Y eso, si lo aplico, ¿verdad? Entonces va a tener ciertas consecuencias. Y si no lo aplico, entonces esas son las consecuencias previas a, ¿verdad? Y así, y eso, digamos acá, creo que está ahorita aquí en esta siguiente. Eh, el primer requisito, la variable dependiente, entonces no se manipula, sino que se mide para ver qué efecto tiene la variable independiente en ella, ¿verdad? Entonces, la manipulación de la variable independiente, cualquiera que sea, va a tener un efecto en esa variable dependiente. Y lo que quiero llegar aquí es, ahí está, este. Entonces, ¿cuáles van a ser cómo se llama esto? Las manipulaciones. Un tipo de manipulación
es la presencia-ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tuviera el sistema, ¿qué pasaría? Si yo tuviera el sistema, ¿qué pasaría? ¿Ya? Entonces, como esa es mi variable independiente, ¿sí? Entonces tengo que ver las consecuencias que va a tener sobre las variables dependientes. Vamos a ver, alguien que me mencione su variable independiente del sistema. A ver quién se atreve. Nadie se atreve. Voy yo. A ver, La independiente, ¿verdad? sí, ajá, la independiente. Es el desarrollo de un módulo de monitoreo. Ujú, eh, en- no recuerdo el nombre exacto, pero es el desarrollo de un módulo de monitoreo integrado a Simon Monitoring ajá, para base de datos, ok, para va, análisis de base de datos. ok, va, digamos esa es su variable independiente. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿qué espera usted que pase cuando usted aplique eso? Eso son las variables dependientes. Exacto, las dependientes. En este caso, la disminución de incidentes Ok, a nivel de base de datos ajá, y el incremento de, bueno, de ciertos factores que implican la disminución de incidentes, como por ejemplo el aumento de cantidad de transacciones a nivel de base de datos. ok, va. Entonces, digamos, vamos a agarrar esa primera, esa que usted me mencionó primero ahorita, que es la disminución de eventos. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Va. Entonces, ¿cómo la mediría? Digamos, si yo pongo esto que, digamos, si yo voy a comprobar mi hipótesis, esa hipótesis que usted tiene, ¿verdad? Con esto que dice presencia-ausencia, ¿verdad? Usted tiene que medir ahorita, desde el día ahorita, desde estas fechas, ¿verdad? Debería de estar midiendo el número de incidentes que hay, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando usted aplique ese sistema, ¿sí? Entonces usted está haciendo ahorita la medición en ausencia del sistema, ¿ya? Ajá. Pero cuando usted lo aplique y cuando usted lo ponga a funcionar, ¿verdad? Entonces usted va a hacer otra medición ya con el sistema. Y entonces va a verificarse y usted verifica otra vez lo mismo que midió antes, lo va a medir después. Mira los manitos. ¿Sí? Entonces van a decir, exacto, para comparar ambas mediciones. Y entonces ya decir, yo tenía 100 antes del sistema, ahora tengo 80, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Disminuyó o no disminuyó? Sí. Si disminuyó, entonces se comprueba la hipótesis desde el punto de vista de esa variable, ¿ya? A eso se refiere y por eso quería poner el ejemplo de alguno de ustedes de la presencia-ausencia, ¿ya? O sea, que es primero la ausencia antes de y después la presencia que es después de, ¿ya? Y Y ahí, en este caso la forma de, perdón, sí, y en este caso la forma de documentar el tiempo, digamos, de presencia o de ausencia, puede ser cualquier método. ¿cómo así el documentar? Digamos, como tiene que haber una forma de demostrar que Sí, medimos el tiempo antes de la implementación y ujú, luego post implementación. así es, exacto. O sea, usted tiene que encontrar, eso es lo que tienen que encontrar también, esos métodos Ah, para ok. poder hacer esa medición, ¿verdad? En su caso podría ser, digamos, por ejemplo, si ahorita puede correr X comando, ¿verdad? Y entonces en ese comando le aparecen el número de incidentes, ¿verdad? ¿Sí?
No sé, digamos, eso me lo estoy imaginando, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes pueden decir, o sea, va a encontrar una forma de cómo decirme a mí que antes de la implementación del software yo tenía X número de incidentes, ¿ya? Ok. Y después de la medición voy a tener Y número de incidentes. Obviamente esa medición antes y después, ¿verdad? Tiene que ser de una forma equivalente para que pueda ser un resultado válido, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Y entonces ahí ya comprobó una de sus variables, ¿ya? Y la otra de las variables, pues digamos, va a ser de una manera similar, ¿verdad? O sea, ya empiezan a hacer ese mismo tipo de análisis de cómo lo van a hacer. Y esa evidencia es la que va para poder comprobar la hipótesis. Esa evidencia es la que va en el capítulo 6. Entiendo. Ahora, ingeniero, mire, una consulta, tal vez muy existencial. Por ejemplo, yo he estado investigando y encontré que, por ejemplo, al menos para la empresa donde, eh, bueno, se supone que voy a hacer la implementación porque me tienen ahí un poco en suspenso. Ujú, em, digamos, ellos tienen una medición a nivel de ISO, que es una medición mensual, ujú. pero bueno, por factor de tiempo, en mi caso creo que no aplicaría una forma de medición mensual porque no tendría un mes posterior a implementación para poder determinar si se cumplió o no. Es que debería de tenerlo, porque por eso tiene ahorita. Si por eso les decía yo que tendrían que tener el software ahorita a finales de septiembre, y por eso lo estoy pidiendo, porque ustedes tendrían que tener todo el mes de octubre para poder medir y parte del mes de noviembre. Ah, ok. Es que O por sea eso que le ese digo, es el todo tiempo tiene un post. sentido en esto, ¿ya? Entiendo. Por eso les digo que no tienen tiempo. No me hacen caso. Bueno, ok, vamos a ver. Entonces, no sé si quedó, digamos, ahorita con el ejemplo que nos mencionó Adoni, ¿verdad? No sé si cómo se llama esto, eh, queda más o menos claro qué es lo que tienen que hacer. Eso es, digamos, por ejemplo, ahorita en una medición de tipo cuantitativo, o sea, de tipo numérico, ¿verdad? Pero algunos me pusieron algo así eh, como mejora en el servicio, ¿sí? O, digamos, mejor calidad de producto. A ellos, esa es una investigación cualitativa, es un resultado cualitativo. ¿Cómo mido eso? Eso no lo puedo hacer a través de mediciones. Bueno, no, mejor dicho, parafraseo. No lo puedo hacer a través de una medición numérica. Tengo que hacerlo a través de una medición, a través de un instrumento de evaluación, ya sea una encuesta, un cuestionario, ¿verdad? Donde mida el antes y mida el después, ¿ya? Presencia, ausencia, niveles de satisfacción, exactamente, ¿sí? Si el nivel de satisfacción hoy como es, hoy es bajo, es alto, es, ese cuestionario tiene que ir relacionado con esa variable, ¿verdad? O sea, digamos, si, por ejemplo, está midiendo la satisfacción de la atención en el cliente, ¿verdad? Pues tiene que hacer ahorita una encuesta diciendo, mire, ¿cómo le pareció el servicio? ¿Qué problemas encontró? Y todo, o sea, relacionado con esa variable. Y después tiene que hacerla, después de que, ¿cómo se llama? De que
de que aplicó el sistema. A ver si hubo una mejora o no. Hay frío. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el trabajo, muchachos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que digamos, el primer requisito de un experimento es ver cabalmente eso, ver si la variable independiente está teniendo un efecto sobre las variables dependientes, ¿verdad? El segundo, y digamos que la primera es ver si está teniendo el efecto y en el segundo requisito es ver medir eso, o sea, medir qué tanto sí o qué tanto no se está variando esas variables, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí, digamos, en ese segundo punto que está ahí, digamos, cuando yo estoy planeando mi experimento, que ya lo tendría, por eso es que lo estoy dando desde hoy, ¿verdad? Debo de precisar cómo voy a manipular esas variables independientes, que en este caso, realmente, afortunadamente, ustedes tienen la ventaja que la única manipulación que ustedes tienen que hacer es introducir el sistema. Esa es su manipulación, ¿verdad? Pero sí tienen que ver cómo cómo van a medir los efectos, o sea, las variables dependientes. Y por eso tienen que desde ahorita empezar a ver si, digamos, esas mediciones para ver el periodo de ausencia del software, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y así yo puedo comprobar, o sea, si ustedes se fijan, es una comprobación científica con bases, ¿verdad? De si mi sistema va a ayudar o no va a ayudar, si mi sistema va a decir o va a hacer lo que yo presupuse que, ¿cómo se llama? Que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, esa digamos, el proceso que estamos siguiendo aquí es un proceso de investigación científica, o sea, y por tanto tiene que tener bases científicas para poder comprobarse. Y el tercero es la validez, ¿verdad? Que es, digamos, como la validez interna, ¿verdad? Que digamos, y creo, no me acuerdo si aquí puse porque digamos, se me hizo muy larga la presentación, pero digamos, están los términos de validez interna y validez externa, ¿verdad? Creo que sí están, pero digamos, donde yo valido o yo, digamos, hago eh, la operación de verificar si lo que yo hice, ¿verdad? Realmente tiene relación, ¿verdad? O sea, realmente tiene relación entre las variables independientes y las variables dependientes, porque esa es otra cosa que yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Será que la variable independiente que yo puse, ¿verdad? Realmente va a afectar, realmente va a estar siendo afectada por mis variables, realmente va a estar afectando a mis variables dependientes? Puede ser que no. Eso es lo que controla el tercer requisito de un experimento, ¿verdad? Y aquí están los dos contextos de los experimentos. Hay un experimento en laboratorios y hay un experimento de campo, ¿verdad? De hecho, digamos, ahorita, con esto ahorita, digamos, y traigo a colación lo que está pasando con estas vacunas contra el COVID-19, ¿verdad? ¿Sí? Ellos hicieron, digamos, experimentos en laboratorios, ¿verdad? Donde comprobaban o donde sí vieron que, ¿cómo se llama? Que la vacuna era efectiva contra, primero, digamos, contra animales de laboratorio o, digamos, o siguiendo algunos protocolos de investigación, ¿verdad? Y en un ambiente controlado, ¿verdad? Y después se fueron al campo, que es lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Donde están aplicándole a personas
¿verdad? Esta vacuna, ¿verdad? Y no sé si han visto las noticias o si han leído sobre estas noticias, ¿verdad? Donde, eh, digamos que, exacto, que les dio efectos secundarios. Entonces, ahorita se fueron al campo, pero no sé si, por eso les digo, no sé si ustedes han visto o han leído de que, digamos, esta están siguiendo los protocolos que yo les estoy diciendo, estos protocolos son los que están siguiendo ellos, o sea, porque la investigación científica es la misma en todos lados y para todos los campos. Digamos, ellos están haciendo un experimento puro porque están diciendo, voy a aplicarle a 3.500 gentes, les voy a aplicar la vacuna, pero a cierto número de ellos sí se las voy a aplicar y a otros les voy a aplicar un placebo, se llama, ¿sí? Que digamos, es nada, es agua con sal, es una solución salina, ¿verdad? Y entonces, miro los efectos que tienes sobre el grupo al que le aplico el estímulo, que es la vacuna, ¿sí? Y miro los efectos al grupo de control, que es el grupo al que le aplico el placebo. Y de ahí miro resultados y miro si es eficiente. Eso es lo que están haciendo, cabal, es ese proceso ahorita, ese proceso de las vacunas del COVID-19, es este proceso de estos experimentos puros, ¿ya? Es eso mismo. Y cabal, vieron que esta semana tuvieron que detener una de esas investigaciones porque hubo, digamos, está teniendo cierto efecto colateral, ni siquiera un efecto secundario, sino es colateral a, digamos, a una persona que sí le dio otra enfermedad a partir de que, ¿cómo se llama?, de que le aplicaron esta vacuna. Entonces, a saber qué es mejor, qué es peor, si el remedio o la enfermedad, ¿verdad? Pero es parte y es parte del proceso de experimentación, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que están haciendo estas gentes, solo que estas gentes lo están haciendo con un montón de gente y ustedes lo van a hacer con un poquito de gente, ¿verdad? Y ustedes lo van a hacer en una población, eh, digamos que no es generalizada, sino muy controlada, ¿verdad? O muy focalizada. Y entonces, por lo tanto, los resultados van a tener validez para donde ustedes lo hicieron. No se sabe si va a tener validez para otra institución o para otro lado. En la experimentación pura, ¿verdad? Por eso es que están haciendo, digamos, en esto de la vacuna, por eso es que lo están haciendo en cierto número de cantidad de gentes, porque eso les va a decir, ok, si me funciona para X número de gente, yo ya digo, bueno, entonces me funciona para toda la gente y la distribuyo, ¿ya? Entonces, eso es, mis estimados muchachos, esto es la experimentación, ¿verdad? Y entonces aquí es donde les digo que aquí, y por eso puse esta flecha, esta que está acá, y por eso puse esta estrellita, ¿sí? También, ¿sí? Porque esto que está acá, que estoy marcando ahí, si lo miran, ¿verdad? Eso que estoy marcando yo ahí, esto es lo que ustedes tienen que hacer, según yo. Un diseño de preprueba, postprueba, con un solo grupo, ¿ya? Preprueba, ausencia, postprueba, presencia. ¿En qué grupo? En donde ustedes lo estén aplicando. Un silencio total, digo que no.
¿Sí? Entonces, Ingeniero, perdón, una consulta. ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora mismo, perdón, que feo, me escucho a mí mismo. Es que debe tener en varios lados la bocina. Debe ponerle mute en uno de los dos lados. No, tenía unas Bluetooth, pero eran las mismas de la compu, pero bueno, ya las conecté. Ok. Eh, sí, la pregunta era, por ejemplo, ¿yo puedo utilizar las mismas herramientas que ellos utilizan como herramienta de medición para sus indicadores? ¿O tienen que ser herramientas propias? Puede ser las mismas. Si esa herramienta le va a dar el resultado de lo que usted, digamos, de lo que usted va a medir, digamos, o de lo que usted va a mejorar con, con el, con la aplicación de la herramienta, pues entonces esa sería la forma de medición con esas herramientas. Sí, es que, bueno, ellos llevan un su control, bueno, le dicen control a un cuadro de Excel en el que llevan días con falla y tiempos en falla en minutos, por ejemplo. Ujú, Y eso lo utilizan como medición al final del tiempo para ujú, saber cuánto tiempo tuvieron sumándolo ujú. en falla para cada tipo de incidencia, por decirlo así. Ok. Entonces, creo que esa sería una herramienta bueno, que a mí me serviría en el caso de que la pueda utilizar, por supuesto, y para comparar el tiempo pre y luego mi herramienta de medición, que creería que sería la misma manera Ujú. para post puesta en producción. Sí, por eso le Pero, digo, si eso ayuda o si eso está midiendo lo que usted está diciendo como variable dependiente, digamos, de alguna de sus variables dependientes, pues ahí está, ahí ya tiene cómo medirlo. ok, sí, la pregunta era si era válido utilizar una herramienta no propia, No, ¿no? o sea, o sea, ahí puede utilizarse la herramienta que usted considere o la Entiendo. que se mire, ¿verdad? ¿Qué dice, a ver, don Diego? Dice, ah, esto quiere decir que si se debe implementar, sí se debe, ah, sí, o sea, pero, digamos, yo asumo que todo mundo va a implementarla, asumo, ¿verdad? Ahora, si alguien no la va a implementar, entonces, digamos, tiene que encontrar alguna otra forma de cómo comprobar de que su herramienta funciona o no, ¿verdad? Eh, ahí yo lo que te le diría es que yo tendría que verlo caso a caso. Tal vez ahorita en la revisión del 26, ¿verdad? Creo que todavía estamos a tiempo. O tal vez saben que mejor mándenme, digamos, si alguien no tiene, o sea, digamos, los que no tienen dónde implementar, ¿sí? Que vi que la mayoría, o sea, digamos, de lo que he estado viendo, la mayoría tiene dónde implementarla. Porque de lo que he leído, la mayoría sí dice que sí la va a implementar. Si usted me dice que no la va a implementar, entonces necesito saber el caso. Entonces, los que no tienen dónde implementarla, por favor, necesito que me manden un correo esta semana. Porque entonces voy a analizar caso a caso, voy a analizar ahí sí caso a caso eso. Pero asumo yo, porque por lo que han puesto en lo escrito, ¿sí? No he visto ningún trabajo que me diga que no la va a implementar. Pero miremoslo. Por eso le digo, miremoslo y trabajemos a ver cómo sí se puede, cómo se puede comprobar, ¿verdad? Ingeniero, y volviendo tal vez un poco atrás en el curso, eh, recuerdo que no sé si fue en la primera o en la segunda clase, Ujú. hablábamos sobre qué pasaba con los proyectos en los que sí nos confirmaron un lugar en el que se podía implementar, pero que por X o Y motivo, ahora por esto de la pandemia, pues se quedó en pausa la actividad o tienen problemas, no sé, algo que implique que por alguna razón no pueda implementarse. Por eso le digo,
Eso es lo que, pero eso ya lo tendrían que saber hoy, tienen que tenerlo bien claro. Entonces, al día de hoy me tienen que, por eso les digo que la otra semana me tendrían que mandar un correo los que no tienen dónde implementarlo para que yo pueda ver y pueda analizar qué vamos a hacer con esos casos. Pero, por eso le digo, pero lo que yo he visto en los trabajos, ¿verdad? Es que todos o la mayoría tiene dónde implementarlo. Es lo que ustedes han puesto en sus trabajos. Ahora, si ustedes no lo han revisado, como he visto que lo han hecho, o sea, porque lo que pasa es que, digamos, he visto que varias gentes no me, digamos, yo les hago las correcciones y de todos modos no las hacen, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese trabajo está desactualizado y se lo están entregando por entregarlo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que hay que ver es que todo mundo, digamos, por eso es que estaba revisando yo el capítulo, digamos, en el capítulo uno ahí está donde ustedes van, donde, digamos, o está más o menos donde está, donde lo van a implementar, ¿sí? Entonces, en la mayoría de lados, inclusive en los títulos de los trabajos, en la mayoría está puesto eso, ¿ya? Entonces, si ahorita cambia, pues no es que no se valga, pues, pero lo que pasa es que, pero entonces me están poniendo cosas que no son en el trabajo en el trabajo que me están, en los trabajos que me están entregando. Entiendo. Sí, la pregunta es porque, por ejemplo, bueno, tal vez ya pregunté muchas veces, pero en mi caso, la empresa, bueno, sí me tiene, tal vez no en pausa, pero porque sí me han estado dando material y me han estado apoyando. Pero la fase de implementación es la parte que para ellos se ha estado haciendo compleja porque han reducido, si no mucho, sustancialmente su personal. Entonces, todo el personal que tenían antes y con el que yo contaba para apoyarme se redujo bastante. Y ahora mismo, pues, debido a que ya no se puede ir a las oficinas, el proporcionar una conexión VPN para trabajar en casa o externo es bien complicado. Entonces, por eso es la pregunta, porque ellos me tienen como que con, tal vez no con tropiezos, pero así en pausas los accesos para poder hacer algunas cosas. Por eso le digo, pero ahí sí que puedo hacer yo. No, no, sí, no, claro, yo lo entiendo. Por eso era la pregunta, para saber qué se podía hacer en el caso no sé, de que ellos decidieran retrasar esto, si aún se puede cambiar y buscar otra empresa así de emergencia, no sé, Es por eso le digo, pero ahí depende de ustedes. O sea, ustedes son los que la me tienen que capacidad. decir. O sea, ustedes me tienen que decir, miren, ¿sabe qué? Mejor definitivamente no y lo voy a hacer en otro lado. O esa es parte de es parte de los tropiezos que de alguna forma, más de algunos se va a encontrar, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo resolverlos, ¿verdad? Ahí sí puede ser que haya mala suerte, pues, o sea, digamos, de eso. De hecho, ha pasado en los semestres, en los años anteriores, gente que estaba trabajando en un lado y a mitad del camino ya no estaba trabajando en ese lado, entonces ya no pudo entregar, ya no pueden entregar el trabajo. Pero ahí sí es una situación que se sale de lo común, ¿verdad? Pero sí, entonces hay que analizarlo bien y tome las decisiones que haya que tomar. Ok. Pero usted sí considera que aún estoy en tiempo entonces para poderlo cambiar. Está difícil usted. Así al ritmo que están avanzando todos, está complicado. Ah, no, pues, pero Pero poniéndole un poco más de ganas. entonces, por eso le digo, sí. O sea, todo se puede. Yo porque sí tengo, digamos, un plan B, por decirlo así, que no quería llegar, pero o sea, si se diera el caso, pues creería que bueno, puedo proponérselo, pero no sé, es, Por eso le digo, es decisión suya. ok, Usted está bien, manda. ok, gracias. Entonces, volviendo a esto,
Entonces, diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Esto es lo que yo pienso que ustedes tienen que hacer. Es, digamos, sugerencia mía, ¿verdad? Digamos, es un preexperimento. No va a tener la validez de un experimento ni de un cuasi experimento, pero digamos que ya tiene una base científica con la cual ustedes están probando, ¿verdad? Entonces, digamos que dentro de los diseños experimentales, este es el que, digamos, los resultados son menos confiables, ¿verdad? Porque se hace con un solo grupo, entonces no se puede generalizar el resultado hacia el otro, pero eso lo, digamos, a nosotros nos interesa lo que estamos haciendo para el lugar donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros lo estamos trabajando. Entonces, creo que sí, digamos, nos da la suficiente validez para, ¿cómo se llama esto? Para poder presentar un resultado. De ahí están los experimentos puros, ¿verdad? Donde les digo, ¿verdad? Que ahí están los grupos a los cuales se aplica el estímulo, los grupos a los que no se aplica el estímulo, donde se tiene que tener una equivalencia en los grupos, o sea, que los grupos sean más o menos homogéneos, ¿verdad? Para que, digamos, los resultados sean válidos. ¿Sí? Y cabalmente ahí dice, ¿verdad? Que se utilizan prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Más sin embargo, está el factor ese por el cual nosotros no podemos utilizar, bueno, según yo, ¿verdad? O sea, digamos, por lo que he visto en los trabajos, eh, experimentos puros porque no tenemos el grupo de control. Ahora, si ustedes encuentran un grupo de control, pues pueden utilizar un experimento puro y eso les da mucha mayor validez a su investigación. O sea, les da porque pueden generalizar el resultado para cualquier tipo eh, de, de empresa o de institución o de grupo de personas en las cuales ustedes aplicaron ese trabajo. Los tipos de experimento puros son estos que están acá y estos solo se los menciono porque digamos, porque esos son los que existen. Digamos que es uno donde solo hay una posprueba con grupo de control, otro donde hay una prueba y posprueba con grupo de control. Hay otro que se llama el grupo de 4 grupos de Solomon, ¿verdad? En la cual a un grupo solo se le da posprueba, el grupo de control de ese posprueba, hay uno con preprueba y posprueba, y el grupo con el estímulo y preprueba y posprueba del grupo de control. O sea, son 4, por eso es que se llama 4 grupos, ¿verdad? Los diseños experimentales en series cronológicas múltiples y los diseños factoriales. O sea, son varios tipos de experimentos puros. Estos solo se los menciono, pero al final de cuentas, en todos necesito ese factor que es el grupo de control o el grupo al cual no le voy a aplicar el estímulo. Aquí está lo de la validez, ¿verdad? La validez externa es, digamos, que es la posibilidad de que a partir de lo que yo obtengo de resultado en mi trabajo, yo lo puedo generalizar a otras personas y a otras poblaciones, ¿verdad? Digamos, ahorita en la vacuna esta del COVID-19, ¿verdad? Media vez o una vez tenga yo resultados, resultados válidos, ¿verdad? O sea, resultados buenos. Entonces, obviamente ya se puede generalizar y entonces se va a distribuir a todo el mundo la vacuna, ¿verdad? Eso es el proceso, eso es lo que están haciendo ahorita. Ellos están validando externamente para ver si esta vacuna se puede aplicar a toda la población. Y la validez interna es qué confianza tengo yo de los resultados míos que yo estoy obteniendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esas son las dos valideces, ¿verdad? O las dos formas de validez que existen, la externa y la interna, ¿verdad? Luego los cuasi experimentos, ¿verdad? Que también manipulan, ¿verdad? Solo que la diferencia con los experimentos, ¿verdad? Aquí también hay grupo de control, solo que con la diferencia con los experimentos puros es que está la segunda observación que ustedes miran ahí, ¿verdad? Que
En los experimentos puros, los sujetos se eligen al azar y se emparejan de forma aleatoria y se emparejan para que las poblaciones sean homogéneas, ¿verdad? Pero en los cuasi experimentos solo son para un grupo en particular que yo ya tengo determinado, ¿ya? Entonces tienen un poquito menos de validez que los experimentos puros. La cara de burro. Ok, Carlos activó su micrófono. ¿Tiene alguna duda? Carlos Menéndez. Ahí está. Gracias. Entonces, aquí están los pasos, ¿verdad? Que de estos pasos ya algunos ya los hicieron ustedes. Las variables ya las tienen definidas, o sea, digamos, sabemos que tenemos una variable independiente y varias variables dependientes, dos o más. Los niveles o modalidad de manipulación de las variables, que se las estoy diciendo el día de hoy, ausencia, presencia, ¿sí? O sea, para que vayan ahí en sus cuadernos y sus anotaciones que ustedes están haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces yo sé que ahorita pusieron todo esto, ¿verdad? El instrumento para medirlas, eso es lo que ustedes tienen que decirme, cómo lo van a medir, ¿verdad? Seleccionar la muestra de personas para el experimento, que en este caso, como va a ser un pre-experimento, pues entonces, digamos, pueden ser el grupo de personas que ustedes consideren, no porque es para la institución o para el lugar donde ustedes lo están donde ustedes lo van a poner. Asumo que ya tienen reclutados a los sujetos. El diseño experimental o cuasi experimental, eso ya creo que ya digamos, se los he estado más o menos mencionando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejarlo? Ausencia, presencia, ¿verdad? En el caso de experimentos puros, esto no aplica, ¿verdad? Dividirlos al azar o emparejarlos, esto ya digamos que no va a pasar, por lo menos a lo que yo he visto de los trabajos que ustedes han hecho, ¿verdad? Pero puede ser que me esté equivocando, ¿sí? Solo permítame. Ok. Luego, aplicar las prepruebas, los tratamientos y las pospruebas, o sea, digamos, qué es lo que ustedes van a hacer a partir de, ¿cómo se llama? De si alguien pues ya tiene a partir de hoy, pues a partir de hoy. Y los diseños no experimentales, que estos solo los voy a tocar muy por encimita porque esos, digamos, bueno, no, sí, no experimentales, no creo que vayamos a tocar nosotros, ¿verdad? Aunque, digamos, por ejemplo, creo que las personas que están trabajando sobre el tema de ¿cómo se llama esto? De los lugares turísticos, digamos, por realidad aumentada o por, no me acuerdo el otro, ¿verdad? Pero la cosa es que, ¿cómo se llama en esos dos casos? Si no hay, institución, ¿verdad? Entonces, ahí sí deberíamos de trabajar, digamos, alguno de estos tipos de diseños no experimentales, ¿verdad? A través de alguna encuesta o a través de algo así, o sea, algo similar, ¿verdad? Entonces, y digamos, pero ese sería creo que los menos. Hay que habría que analizarlo, ¿verdad? Y eso se los dejo a estas personas de cómo ustedes van a comprobar su hipótesis y a través de un preexperimento, si ya tienen, digamos, digamos, viendo su hipótesis y viendo sus variables, ¿verdad? O
sí lo pueden hacer a través de estos diseños no experimentales, que sería a través de medir en este momento, o digamos en el momento en que ustedes apliquen el estímulo, ¿verdad? Digamos, ver cómo se comportan, ¿verdad? Esto es un diseño, digamos que, y después ahorita, despuesito les voy a decir qué instrumentos podemos tener para medir, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el diseño no experimental transaccional es decir, a una situación en un momento dado, cómo está la situación al día de hoy. Y lo que les dije de los longitudinales, que era al revés, o sea, digamos, ver, esto se mide a través del tiempo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, y esto, digamos, cuando, vamos a ver, cuando alguien quiere saber la incidencia de los fumadores en lo que es el cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces miden a través del tiempo varias veces, ¿verdad? Y van midiendo, y entonces después de 5 años de estar haciendo el experimento, de estar haciendo todas estas mediciones, dicen, miren, después de 5 años y después de estar haciendo todas estas mediciones, podemos llegar a la conclusión que el, el cigarrillo es un factor, o digamos, para que potencializa el riesgo de cáncer en los pulmones, ¿no? Entonces, son estudios que se hacen en un periodo largo de tiempo. Por eso es que no me gustan estos, porque digamos, hay diseños transaccionales exploratorios o descriptivos, ¿verdad? Entonces, digamos que no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo correlación, ¿verdad? Estamos haciendo causa-efecto. Entonces, por eso es que les digo que hay que analizar bien si podemos aplicar estos. Aquí están los correlaciones causales. Ese sí, digamos, podría aplicar, ¿verdad? Encuestas de opinión, ¿verdad? Esas son las otras. Entonces, digamos, esto que está acá, esto es lo que nosotros podríamos utilizar, pero esto significa que tendríamos que tener una población, deberíamos de establecer a través de esa población, deberíamos de establecer una muestra, y sobre esa muestra aplicar el tipo de estudio transaccional. Entonces hay que seguir estadística. O sea, no me van a decir, mire, es que lo apliqué en 25 personas. ¿Y por qué 25? O sea, tiene que tener una base científica de por qué son 25 personas. Los longitudinales, estos son los tipos que hay, no los voy a tocar porque estos son, digamos que no los vamos a tocar nosotros en nuestra investigación. Esto sí es importante, los instrumentos que tenemos de medición, ¿verdad? Tenemos cuestionarios, ¿sí? Que son los famosos cuestionarios. Tenemos análisis de contenido cuantitativo, o sea, quiere decir que nos metemos nosotros a ver las mediciones o ¿cómo se llama esto? No las mediciones, pero sí, digamos, ay, Dios mío, dame el habla. Nosotros nos metemos a ver los registros, nosotros nos metemos a ver la información de lo que nosotros queremos medir. En este caso, nosotros, parte de lo que vamos a hacer, si nosotros estamos haciendo ausencia-presencia, parte de lo que vamos a hacer va a estar relacionado con ese análisis de contenido cuantitativo, ¿sí? Observación cuantitativa es observar los procesos para ir tomando mediciones, ¿verdad? Eso también podríamos utilizarlo nosotros. Pruebas estandarizadas es difícil porque, o, digamos, solo que hubiera un test ya estandarizado para cierta cosa que ustedes quieren medir,
pues digamos, podría ser. Digamos, estas pruebas estandarizadas, más que todo se utilizan, digamos, por ejemplo, hay unas pruebas estandarizadas en psicología, hay pruebas estandarizadas desde el punto de vista de capital humano, digamos, donde ya están prehechas, ya saben que esas son las que se tienen que hacer porque se han probado N número de veces y entonces yo puedo aplicar esas pruebas estandarizadas, ¿verdad? Eh, datos secundarios, ¿verdad? Datos secundarios es la parte de... Sí, la parte de, ¿cómo se llama esto? De si yo obtengo información de otras fuentes, ¿verdad? Diferentes a donde yo estoy haciendo mi investigación y que me sirvan como complemento a la medición que yo estoy haciendo, eso podría ser. En el caso de los de domótica, ¿verdad? En el caso de los de domótica, digamos, este debería ser su fuente, o sea, digamos que son cabal las mediciones que ustedes van a obtener sobre los medios mecánicos o electrónicos, ¿verdad? O sea, digamos, este va a ser su instrumento de medición. Y, por último, el orden del capítulo 6, ¿verdad? Que tendría que tener 3 secciones. Tendría que tener una sección del procedimiento para instalar lo que ustedes están implementando, ¿sí? El 6.2 que debería ser la comprobación de la implementación, o sea, cómo ustedes lo implementaron, evidencia de cómo ustedes lo implementaron, evidencia de dónde lo implementaron, ¿verdad? Y el 6.3 que debería ser la comprobación de la hipótesis a través de 3 secciones o 3 subsecciones, ¿verdad? Los instrumentos que elaboraron para comprobarlo, la tabulación de resultados y los resultados de cada variable. Y del 6.3 debería decir, los últimos párrafos debería decir si se acepta o eso lo miran, ¿no? No sé si lo están viendo. Ahí está. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí se mira. Sí, Okay. ingeniero, hasta la sección 6.3.3. Va, listo. No, pero es lo que es este pedacito. ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis? O sea, eso es lo importante, digamos, al final de cuentas. Al final de este 6.3 me deberían decir cabalmente esto. ¿Ya? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis? Y hoy sí hablé mucho ustedes. Qué barbaridad. Ingeniero, para esto va a haber como que solo tienen que haber hipótesis como que aceptadas o pueden haber también hipótesis rechazadas. Claro, pueden haber hipótesis rechazadas. O sea, obviamente lo que se busca en un estudio de investigación es que lo que nosotros hayamos presupuesto, o sea, lo que nosotros hayamos, no se llama presupuesto, sino lo que nosotros hayamos anticipado como resultado, ¿verdad? Sí, en la definición de la hipótesis, pues obviamente lo que buscamos es que se compruebe, ¿verdad? Pero pueden haber casos donde los datos nos indiquen lo contrario y entonces tenemos que rechazarla. O sea, no necesariamente el resultado tiene que ser la comprobación. Si alguien dice, bueno, o la aceptación de esa hipótesis, si alguien me dice, mire, se rechazó, solo hay que ver y justificar bien por qué es que se está rechazando. ¿Ya? Ya, ok, comprendido. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Karen, dígame. Buenos días, ingeniero. Muy buenos Disculpe, días. solo una pregunta. Con los cuestionarios y todo eso que se haga, ¿tiene que quedar en anexos? Sí, los cuestionarios, digamos, el modelo del cuestionario
si es un modelo que es tan corto, puede quedar incluso dentro del texto del capítulo. Ahora, si es digamos, si el instrumento de medición es muy largo, pues entonces se va hacia ¿cómo se llama esto? Hacia los anexos. Ahora, los resultados, o sea, digamos, la tabulación como tal, si ustedes quieren poner los 20 o 30 o 40 o 50 instrumentos, digamos, de que han llenado, eso sí no creo, porque si no se vuelve muy voluminoso el trabajo. No sé. Ok, y otra cosa, digamos en el caso de la observación de los procesos, porque por ejemplo en mi proyecto era observar el proceso actual y sí se modificó al proceso en el que ya se va a utilizar el sistema. ¿Esa parte cómo se documentaría? Tendría que documentarlo usted, digamos, a través de una descripción, ¿verdad? Y a través, digamos, si usted hizo la observación, podría tener un registro anecdótico, se llama. El registro anecdótico, usted pone la fecha, pone la situación observada y pone los resultados de la observación. Ok, muy bien. ¿Sí? O sea, para quienes quieran hacer observación, eso puede servirles. Se llama registro anecdótico. Y entonces el registro anecdótico es el instrumento que recopila esa información de las observaciones. A la orden, Karen. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. O por lo menos callen por hoy. Nada, son mentiras. Vamos a ver. Entonces, no, sí sería bueno que ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo indicaran ahorita. ¿No dudas? ¿No comentarios? ¿O nada? Bueno, entonces miren, pues, eh, solo, perdón, solo denme un momentito que este es un problema. Perdón. Entonces, yo les tenía un ejercicio por ahí, ¿verdad? Para que empiecen a pensar. Entonces, ¿de qué trata el ejercicio? Entonces, lo que deberían de hacer ustedes, sí, en una hojita o en un documentito así muy pequeño, ¿verdad? Siempre me ponen su nombre del trabajo, ¿verdad? Van a poner, vamos a poner aquí. Vamos a ver si puedo poner aquí el Blackboard o no puedo ponerlo aquí. Ya me acordé. Aquí es Whiteboard. Ok. Entonces, en una hojita van a poner el nombre del tema. ¿Sí? Van a poner la variable independiente, por un lado. Las variables dependientes. Y en base a esta presentación que ya está en el portal, ¿verdad? ¿Qué instrumentos creerían ustedes? ¿Qué instrumentos van a utilizar? ¿Ya? Nombre del tema es una hojita,
muy sencilla. Variable independiente, variables dependientes e instrumentos a utilizar. ¿Sí? Eso está, digamos, ya lo pueden subir de manera individual. Ya hay una tarea para eso. Voy a compartir. ¿Sí, sí apuntaron esto? Sí, eso es con base en cada indicador que definieron, exactamente. O sea, digamos que, digamos, por cada variable dependiente tienen que tener un instrumento, ¿verdad? Por cada una de ellas. O sea, que si tienen dos, tienen que ser dos instrumentos. Si tienen tres, tienen que ser tres instrumentos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir esto, ya lo apuntaron, o ya le tomaron foto, ya le tomaron captura de pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir. Aquí está. Entonces, como les decía, aquí en material de aprendizaje de la clase 10, aquí está el video de las formas del jabón, la presentación, y ahorita vamos a ver este videito, esto es muy rápido, ¿verdad? Y también en actividades, aquí está para que ustedes tomen esto, ¿verdad? Deben indicar las variables dependientes de su trabajo, la forma de medición, ¿verdad? Que creería que debería ser a través de un preexperimento y el instrumento, ¿verdad? Indicar qué valores son aceptables para que se compruebe. Esto no, solo con que me pongan la forma de medición y el instrumento que van a utilizar para medirlo. Eso es lo que necesito por cada una de las variables dependientes, ¿sí? Debe llevar carátula y el título del trabajo de grabación, porque si no, siempre, no, digamos, todavía me siguen sin poner eso, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser ahorita, tenemos cabalmente 20 minutos para hacerlo. Les voy a poner el medidor y a los 20 minutos ya solo vamos a pasarles el video este que estaba acá, ¿verdad? Entonces, tenemos ahorita 20 minutos a partir de ahorita. Yo les voy a poner aquí siempre su relojito para que vayan viendo el tiempo. Entonces lo hacemos y lo suben de una vez, por favor. Ahí está corriendo el tiempo. Ahí el pingüino los está observando.
¿Cómo estamos, jóvenes? Vi que habían como 7 que han subido ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahorita ya subieron bastante, ya subieron como 15. Sí, cabal, ahorita sí vi, en un momento habían 5, habían como 7, ahorita aumentaron bastantes. Y ahorita otros 3, y ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, para los que lo están subiendo ahorita, pues digamos, por favor, subirlo ahí a la brevedad. Vamos a terminar la clase con este video de cabalmente lo que vimos hoy, de los instrumentos del diseño de la investigación. También es un video bastante cortito, pero para que nos quede también como referencias, y también el link está ahí en el material de la clase del día de hoy para que lo puedan, por si no lo pueden ver ahorita bien, porque a veces esta cosa, digamos, hay cierto delay, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a utilizarlo para video. Aquí estamos. Y creo que ahí va. Estudios experimentales. Son reconocidos como los únicos capaces de probar causalidad. En los diseños experimentales se pretende tomar una acción y ver el resultado. Pueden ser experimentos puros o cuasi experimentales. Experimentos puros. En estos estudios hay manipulación intencional de las variables. Se mide el efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. En todo experimento verdadero deben existir grupos de control y aleatoriedad. Todo experimento verdadero debe cumplir con el control o validez interna de la situación experimental, que es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Esto se logra solo cuando hay un control. Además, debe tener validez externa, es decir, que se pueda extrapolar a la población. Ejemplo, se quiere estudiar el efecto que tiene la actividad física sobre el peso de un grupo de personas. Para esto se manipula la actividad física, que sería la variable independiente, para bajar el peso, que sería la variable dependiente. Cuasi experimentales. A menudo no es posible, por razones éticas, técnicas, de costos, entre otras, cumplir con el criterio de asignación aleatoria. En estos casos no se puede utilizar los diseños experimentales, pero se pueden utilizar diseños cuasi experimentales. Según Bush, son estudios experimentales que no cumplen con el requisito de control de variables a través de un grupo control o de la asignación aleatoria o de ambos. Puede haber grupos de comparación no equivalentes ni aleatorios. Características de una investigación experimental en comparación con la no experimental. Ningún diseño es mejor que otro. El diseño a elegir depende del problema a resolver y del contexto que rodea el estudio. El control de variables es riguroso en los estudios experimentales en relación a los no experimentales. En los experimentales, especialmente en laboratorio, las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad, y en los no experimentales, esta se acerca más a las variables formuladas como reales y hay mayor validez externa. Ok, era un video muy pequeño, ¿verdad? Explica un poco, digamos, de qué son los diseños experimentales y los no experimentales. Entonces, les queda ahí también como
como una referencia y como un cierre a cabalmente lo que vimos el día de hoy. Yo les sugeriría que visualizaran esto, digamos, nuevamente el material, visualizaran nuevamente la presentación, ¿verdad? Y pues si tuvieran alguna duda o pregunta, pues ahí también yo la respondo por el correo. Y para las personas, como les dije, las que todavía no tienen institución, por favor me lo hacen llegar en la semana. Entonces, por mi parte, creo que sería todo, ¿verdad? Son las 9 en punto, o sea que ahorita es hora de terminar, ¿verdad? Les deseo una feliz semana y por favor a trabajar, ¿verdad? Porque si no, no vamos a completar nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces eso sería por todo por hoy. Que tengan feliz día.